Bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, una esfera de masa m y carga q está suspendida de un hilo como se muestra en la figura. La carga se encuentra bajo la acción de un campo eléctrico E en dirección horizontal. En estado de equilibrio, el hilo forma un ángulo θ con la vertical. Evalúe el valor del campo eléctrico en función de m, q y el ángulo θ. Bien, sin más vamos a ver la solución del ejercicio. En primer lugar, entonces vamos a identificar el concepto o los conceptos involucrados. Y aquí vemos que vamos a aplicar el concepto de campo eléctrico y el concepto de las leyes de equilibrio de Newton. El segundo punto, entonces planteamos el problema y aquí entonces vamos a hacer un gráfico. El problema ya no da el gráfico, pero entonces en este caso lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre para analizar esa esfera que tiene una carga Q, una masa M, y ver qué fuerzas están actuando en ese momento para la condición de equilibrio, es decir, cuando está formando ese ángulo θ con la línea vertical. A su vez, vamos a verificar qué ecuaciones están involucradas en la solución del ejercicio. Revisando el dibujo, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para la esfera. Si nosotros miramos el dibujo original, vamos a ver que ese ángulo θ va a ser este mismo ángulo por ángulos alternos internos, ¿verdad? Entonces eso nos da una guía muy fácil para poder hacer el diagrama de cuerpo libre de esa esfera. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a decir que hay una fuerza que es el peso, que es la masa por la gravedad. Además de eso, haciendo un ángulo θ con la horizontal se va a encontrar una tensión T, que es la que está soportando el hilo. Va a haber una fuerza producto de ese campo eléctrico y eso es lo que básicamente tenemos como diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que están actuando sobre esa esfera que tiene una carga Q. Aquí vamos a ver que entonces vamos a necesitar de un par de ecuaciones que están involucradas para la solución de ese ejercicio. Entonces vamos a decir que la fuerza, según la ley de Coulomb, es igual a la carga Q por el campo eléctrico. Esa es una relación que ya conocemos a este nivel. Y la otra ecuación es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero para que eso esté en equilibrio, según una de las leyes de Newton. Bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a decir que sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 porque ese sistema, nos dice el ejercicio, está en equilibrio para esas condiciones. Vamos a ver entonces qué fuerzas hay en X y qué fuerzas hay en Y. Entonces aquí tenemos que descomponer este vector en una componente en X que va a ser esta tensión Tx y en una componente en Y que va a ser esta tensión Ty. ¿Okay? Ahí descomponemos eso entonces vectorialmente. Entonces vamos a ver que por sumatoria de fuerzas en X y en Y vamos a hallar dos ecuaciones con dos incógnitas que son una de las cuales nos pide el problema y que por igualación vamos a poder calcular cuál es el valor de ese campo eléctrico. Vamos a ver cómo es el procedimiento entonces. El tercer punto entonces es la solución ya del ejercicio. Una vez está planteado el problema, entonces decimos que por sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza F, que es positiva, menos la tensión en X, y eso va a ser igual a 0. Pero, ¿qué es Tx? Entonces, F menos Tx va a ser la tensión T por el seno de θ, porque es el cateto opuesto, ¿cierto? Ese sería el cateto opuesto a ese triángulo que se forma allí. Entonces t por el seno de θ y eso va a ser igual a 0. Ahí tenemos la primera ecuación. Y por sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, entonces tendríamos que Ty, la tensión en Y o la componente de esa tensión T, menos el peso que es la masa por la gravedad, va a ser igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale Ty? Ty vale T por el coseno, porque si miramos el triángulo es el cateto adyacente a ese ángulo, ¿verdad? De coseno de θ menos la masa por la gravedad y eso va a ser igual a 0. Ahora bien, recordemos que la fuerza, por definición, según la ley de Coulomb, para una carga que está sometida a un campo eléctrico es Q por E. Entonces podemos encontrar que la relación entre el campo eléctrico y la fuerza es E igual a F sobre Q o F igual a Q por E, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar F por Q por E. Entonces decimos que F, que es Q por E, menos T por el seno de θ va a ser igual a 0 y que T coseno de θ menos mg va a ser igual a 0. Ahí tenemos la primera ecuación y la segunda ecuación. De estas dos ecuaciones, entonces vamos a despejar T de ambas. ¿Para qué despejamos T? T no la necesitamos, no nos la está pidiendo el problema. Simplemente despejamos T y las igualamos para despejar el campo eléctrico, que es lo que nos está pidiendo el problema. Eso es básicamente. Entonces, como ven, es muy sencillo. Vamos a continuar resolviendo el ejercicio y vamos a despejar T de la primera. Entonces decimos que Q por E va a ser igual a T seno de θ. Paso al otro lado con signo positivo, luego T va a ser igual a Q por E sobre el seno de θ. Ahora vamos a despejar nuevamente T de la segunda ecuación. Entonces decimos que T coseno de θ va a ser igual a mg. Entonces T va a ser igual a mg sobre coseno de θ.
Como esas dos ecuaciones son iguales entre sí, t es igual a eso, t es igual a QE sobre seno de teta y t es igual a mg coseno de teta, pues podemos decir con toda seguridad y con toda tranquilidad, Q por E sobre el seno de teta debe ser igual a mg sobre el coseno de teta. Conocemos el ángulo, conocemos la masa, la fuerza de gravedad la conocemos la carga Q que tiene la esfera. Lo único incógnita que tenemos allí es la letra E o el campo eléctrico. Entonces vamos a dejar el campo eléctrico. Entonces el campo eléctrico va a ser igual, es Q por E, va a ser igual a mg por el seno de teta, porque seno está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, sobre el coseno de teta. Pero recordemos que seno de teta sobre coseno de teta es igual a tangente de teta, entonces esto va a ser igual a mg tangente de teta. Pero nos falta pasar la Q al otro lado, a dividir, entonces el campo eléctrico va a ser igual a mg por tangente de teta sobre la carga Q. Y ahí tenemos la respuesta que estamos buscando. Como ven, es fácil, muy fácil, basta con tener el concepto claro. Los invito a que sigan estudiando, sigan repasando, sigan haciendo ejercicios y verán que entre más ejercicios hagan, más fácil se le van a hacer estos temas. Me alegra mucho compartir esto con ustedes, espero verlos por aquí pronto. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.